qué evidencia esto que pasó ayer en el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Buenos días. Buenos días, querido amigo Ramón Matute. Que Dios bendiga a Honduras. La mejor decisión que podemos tomar hoy es vivir en la presencia del Señor. Mire, realmente lo que estamos viendo es el cumplimiento de una agenda del Foro de Sao Paulo y el Internacional Socialista, que viene estableciendo en Honduras una serie de medidas y controles para montar el Estado socialista. La aniquilación de las capacidades de control del Estado de Derecho y las garantías constitucionales que le ofrecen a la población un derecho a vivir en este país en orden, en paz y con la garantía de que sus arraigos van a ser respetados. De tal forma que tienen que desarraigar el Estado de Derecho. Y la mejor forma de desarraigar el Estado de Derecho es eliminando la vigencia de la ley y imponiendo la voluntad particular de lo que ellos llaman el control estatal, en donde el individuo va a estar al servicio del Estado y no los gobernantes al servicio del pueblo. Lo que hemos visto con la Corte Suprema de Justicia, a los que somos expertos en política y estudiosos de las ideologías políticas, no debe extrañarnos, están aniquilando la capacidad jurídica y el compromiso que tienen con la justicia las instituciones del Estado, del Poder Judicial, como uno de los pilares fundamentales de la búsqueda de la justicia que tiene la Constitución. Fíjense que en la Constitución de la República, en el artículo 1, el primer valor que señala el Estado de Derecho para la búsqueda del bienestar, la libertad, la paz y la tranquilidad de los hondureños es la búsqueda de la justicia. Y hoy hemos visto una Corte Suprema de Justicia que hace a un lado la Constitución de la República, hace a un lado todos los procedimientos judiciales y demuestra que es capaz de obedecer las órdenes de extraños a la Corte Suprema de Justicia para establecer medidas que vienen a garantizarle el control político al partido de gobierno y al jefe de ese partido de gobierno, que es don Manuel Zelaya Rosales. No tenemos ninguna duda de que el actuar de la Corte Suprema de Justicia se alejó totalmente de la juridicidad, se alejó totalmente de su compromiso con la aplicación de la ley para recibir órdenes desde afuera que no tienen nada que ver con el cumplimiento y la vigencia de los derechos individuales y colectivos que establece la Constitución de Honduras para los hondureños. Son 127 derechos que establece la Constitución de Honduras en forma colectiva e individual, y todos esos derechos han quedado en la voluntad particular y en las manos de don Manuel Zelaya Rosales, que va a hacer con ellos lo que quiera y le va a ordenar lo que quiera a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que evidentemente se ha denunciado forma parte del círculo familiar de la presidenta de la República. Esto nos indica que Honduras está, como decía Maribel Espinosa hace poco, en un riesgo enorme, pero aunque de nada vale decirlo ahora, nosotros lo advertimos en la campaña política, dijimos que era el comunismo, que era el socialismo el que venía, y en todos los países del mundo donde se aplica ese socialismo chavista, ese socialismo marxista, no vale nada la ley del Estado de Derecho. Hoy estamos con un Congreso Nacional de la República que no respeta la ley, con una Corte Suprema de Justicia que no respeta y no aplica la ley, y con un Poder Ejecutivo en donde tampoco se respeta absolutamente nada de la ley. Ahora, Solo con el caso de las Fuerzas Armadas, Matute, sí. manda que sean apolíticas y no deliberantes. Y usted mira hoy un jefe de las Fuerzas Armadas haciendo discursos políticos y haciendo a un lado la Constitución para declarar su obediencia ciega
a la voluntad particular de la Presidenta de la República, que no es una voluntad legal por cuanto han venido haciendo gala de toda violación de la ley. Abogado. ¿Qué va a pasar en Honduras, Matute, el próximo año? Sí. Difícil lo que viene, porque los abusos en el proceso electoral van a estar a la orden del día. Tan solo en este momento no se ha querido publicar el decreto que contiene el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, o sea que las elecciones están en el aire. ¿Qué están esperando? ¿Por qué no lo aprueba la Presidenta de la República? ¿Por qué no lo publica? Mire, vienen cosas graves en Honduras y los demócratas ya debemos dejar de estar pensando en las divisiones internas de las elecciones internas de los partidos políticos. Debemos de pensar cómo nos vamos a juntar para salvar la democracia, porque vamos a tener que salir a la calle a defender la democracia. ¿Y cómo interpreta usted las últimas posiciones del Partido Liberal de Honduras? Y del Partido Nacional, por supuesto, su partido político. Bueno, esa es la consumación de los pactos políticos que Yanni Rosenthal y don Carlos Flores vinieron haciendo con Mel Zelaya desde el principio del gobierno. Hay algunas situaciones que tienen que ver con los comportamientos del Congreso Nacional, en donde los liberales estuvieron a punto de anunciar a finales del 2022 y principios del 2023 una coalición, o sea, un cogobierno con el Partido Libertad y Refundación. Y ya habían negociado todo eso, sin embargo, el aparecimiento de las divergencias en el Central Ejecutivo evitó que eso se consumara. Pero cuando se eligió la Corte Suprema de Justicia de Honduras, vimos ahí a un Manuel Zelaya en todo su esplendor, dándole el visto bueno a cada uno de los miembros del Partido Liberal que fueron seleccionados para formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Se acuerda que hasta cambiaron al señor que fue fiscal adjunto, Gibrín, no recuerdo el nombre, Cibrián, y colocaron en su lugar a un sustituto hasta que Mel Zelaya le dio el visto bueno. Es decir, se cumplió el pronóstico que nosotros dimos de que íbamos a quedar 10-5 porque el Partido Liberal ya estaba comprometido. Aquella gesta de liberales en el Congreso Nacional y los dirigentes que estaban apegados a Yanni Rosenthal, ahora las cosas han cambiado un poco con la presencia de Narrala, Jorge Cálix y Maribel Espinosa, pero el daño a la institucionalidad está hecho. Quienes negociaron la integración de liberales a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, al Registro Nacional de las Personas, Tribunal de Justicia Electoral, al Tribunal Superior de Cuentas y a todos los órganos donde hay integración de acuerdo a la ley, en todos ellos quienes pusieron los representantes liberales fue Carlos Flores y Yanni Rosenthal. Hoy vemos a un partido liberal quejándose de lo que hacen sus representantes en los órganos electorales, en la Corte Suprema, y esto va a ser muy difícil repararlo. Solo una unidad nacional de los demócratas, y yo voy a insistir y voy a repetir. Matute, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando derrotamos a los comunistas fue porque unimos a los pinuistas, a los demócratas cristianos, a los liberales y a los nacionalistas. Los motivamos a ir a las urnas mayoritariamente. Fuimos y ganamos elección tras elección, expulsando a los comunistas, unida la democracia. Hoy tenemos que unirnos nuevamente, los verdaderos demócratas de Honduras, dejar de pelear y dejar de caer en el juego de Mel Zelaya, de mantener divididas a las fuerzas democráticas, porque ahí estaría la victoria de Libre si nos mantenemos divididos. Llegó el momento de unirnos y de salir a la calle a defendernos. Perfecto. Gracias, abogado Fernando Andoray, por su reacción. Muy amable.